aprendices, eh, quisiera comentarles que vamos a empezar con nuestro módulo de neumática y hidráulica en procesos de automatización. Vamos a ver todo lo que son la parte teórica. Vamos a empezar con lo que es una pequeña introducción a lo que es la neumática y la hidráulica, y después vamos a pasar por cada uno de sus elementos, como son los actuadores, las válvulas de control y los conectores. Bueno, para empezar, para la actividad de esta lectura, ustedes van a realizar un foro con las preguntas que se les dejan al finalizar la sesión. ¿Listo? Bueno, entonces quiero que vean este video, este pequeño video de la neumática. ¿Listo? Empecemos con este video de neumática para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, como ustedes pueden ver, aprendices, la neumática está dispuesta en todos los sistemas de automatización de procesos. Entonces, ¿qué es la hidráulica? La hidráulica es el estudio designado al análisis de los aceites especiales utilizados en máquinas, básicamente los fluidos, en función de su viscosidad, que hacen que una máquina se movilice y funcione. Entonces tenemos la hidráulica, que es el movimiento de cuerpos, objetos por medio de fluidos tales como aceite. Y en cambio, la neumática es movimiento de objetos, de actuadores por medio de aire. Esa es la diferencia, que uno utiliza aire y el otro utiliza aceites. ¿Listo? La historia en el desarrollo de la hidráulica principalmente se remonta a la época del Viejo Mundo, con ejemplares como la red hidráulica, el molino de viento. El molino de viento se usaba para generar energía por medio de las aspas, ¿cierto? Y también se tenía el molino de viento por medio de agua. ¿Listo? Muchas de esas estructuras fueron generadas por científicos
o por diversos creadores como Leonardo da Vinci, que uno de sus primeros inventos fue el molino de agua. ¿En qué se aplica? Actualmente la hidráulica y la neumática se aplica en diversos procesos de automatización. Como pueden ver en la imagen a la derecha, se puede aplicar desde movimiento de gatos hidráulicos, como por ejemplo subir o bajar pesas, o subir y bajar plataformas donde se colocan, por ejemplo, las volquetas, ¿cierto? Las volquetas tienen un sistema hidráulico que suben su espaldar, suben donde llevan las rocas o la arena. Y en la parte neumática, con el aire, tenemos un ejemplo claro que son en las bucetas. Las puertas de las bucetas se abren mediante neumática. Lo mismo las puertas de algunas puertas de los centros comerciales, son ejemplos sencillos de neumática aplicada en la vida diaria. Pero la neumática y la hidráulica se usan en la industria. En la industria, nosotros estamos viendo es usándolo hacia la industria. ¿Listo? Entonces el aire y el aceite a presión se utilizan para realizar excavaciones, levantar y movilizar diferentes tipos de maquinarias pesadas como tractores y grúas. En el área industrial se emplea para poder controlar máquinas, así mismo se utiliza en los campos correspondientes a automotriz, aeronáutica, naval y en la medicina. Aquí, como podemos ver, tenemos la representación de un circuito neumático en plano y en físico. A la mano izquierda encontramos las mangueras, los actuadores, las válvulas, y a la mano izquierda encontramos el plano del circuito. Todos los montajes neumáticos y hidráulicos tienen un plano, igual que lo que veíamos con los motores, igual que como lo veíamos con los planos de residencial. Todo esto tiene un plano y un esquema donde el lector, el técnico como ustedes, van a leerlo, lo van a interpretar y así van a hacer el montaje. Lo que nosotros vamos a hacer en este módulo es aprender a hacer esos planos eléctricos, a aprender a hacer esos planos hidráulicos y neumáticos, y después, ya cuando terminemos esta contingencia, vamos y los montamos en el taller de hidráulica. Entonces, los elementos del circuito son, vamos a dar un vistazo general de cuáles son los elementos del circuito, pero entonces están las válvulas. Lo que es una válvula, como la válvula de la llave de su casa, de abrir y cerrar la salida de agua, es una válvula de vela. Aquí tenemos lo mismo, válvulas que son controladas por medio de mandos neumáticos, eléctricos, manuales. Listo, también tenemos cilindros, también tenemos actuadores. A los cilindros, motores se les llama actuadores. También tenemos mandos de control como sensores. También tenemos sensores y tenemos los conectores. ¿Listo? Entonces empezamos con ¿qué? Con las mangueras. Las que ustedes ven de plástico son para uso neumático, son para el aire. Recordemos que cuando hablamos de uso neumático son el aire. Y las que están viendo a su izquierda son para uso hidráulico. Entonces esas tienen que tener un acople especial o unos racores especiales, ya que recuerden que la diferencia entre la neumática y la hidráulica es que con la hidráulica yo voy a poder controlar o poder trabajar con fuerzas más grandes. Con la neumática son fuerzas menores. ¿Listo? Esas son las líneas de conexión. Aquí es alguna simbología de las líneas de conexión: silenciadores, mangueras, acoples, línea eléctrica, cruce de tuberías. Eso lo vamos a ver más a fondo, pues, cuando empecemos a ver cada parte y los planos. Listo. Esos son los racores o los acoples. Pues aparte de las mangueras también tenemos acoples, racores en T, en Y. Esto me sirve para ¿qué? Para hacer uniones entre mangueras o derivaciones, así como los hacíamos cuando habían planos de empalmes eléctricos, que teníamos empalmes de derivación y empalmes de prolongación. Aquí también tenemos de derivación y de prolongación. Esta derivación es un conector en T.
Tenemos también motores neumáticos y motores hidráulicos. Ahí podemos ver la simbología de los motores. Esta simbología ustedes se la tienen que aprender, obviamente. Y con los motores que se hace un movimiento para, por ejemplo, grúas, para bombas. ¿Listo? También tenemos los cilindros, tenemos diferentes tipos de cilindro. Aquí podemos ver un cilindro de simple efecto con retorno por resorte y podemos ver un cilindro de doble efecto. El que está en la parte superior es un cilindro de simple efecto, en la parte inferior es un cilindro de doble efecto. Son actuadores que actúa, o sea, que transforma esa fuerza del aire o del aceite en un movimiento. Eso sería un movimiento rectilíneo. Aquí están los diferentes tipos de cilindros, eso lo vamos a ver más a fondo cuando empecemos ya a ver solamente actuadores, donde está de simple efecto, de doble efecto con amortiguación, de doble efecto con doble vástago o de simple efecto telescópico. También tenemos las unidades de mantenimiento y de medición, los manómetros, los filtros, todo lo que son las unidades de mantenimiento. Recuerden que todo lo que es neumática y hidráulica tienen que tener unas unidades de mantenimiento que hacen que el circuito permanezca limpio y sin suciedad, porque esas suciedades pueden llegar a taparnos las válvulas, los cilindros, los motores. Entonces, por eso tenemos las unidades de mantenimiento. Como podemos ver aquí, tenemos una unidad de mantenimiento simplificada en su diagrama neumático y su unidad de mantenimiento. ¿En qué lo compone la unidad de mantenimiento? Lo compone su manómetro, su filtro y el aceite. ¿Listo? En neumática y hidráulica tenemos los dos tipos de unidades de mantenimiento. En hidráulica es esencial tener un filtro, que es el que me va a tener alejadas las partículas del aceite, que puedan llevar al aceite, para que no me traben los sistemas. Tenemos los elementos de control, entonces, que son las válvulas, ¿cierto? Tenemos válvulas, como podemos ver, ahí la que tiene como un parado de emergencia rojo son válvulas de accionamiento manual, como la de palanca. Tenemos válvulas de accionamiento neumático, válvulas de accionamiento eléctrico. Tenemos diferentes tipos de válvulas y diferentes tipos de accionamientos para diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, también hay unas con pedal, eso se usan mucho las señoras que trabajan en lo que es máquina plana. Esta es una simbología de las válvulas de las válvulas neumáticas y hidráulicas. La simbología es muy parecida. ¿Listo? Entonces la simbología entre neumática y hidráulica es muy parecida. No vamos a tener muchos problemas. Entonces pues vamos a trabajar las dos al mismo tiempo. Empezando con neumática. Este es el funcionamiento de una válvula distribuidora, que cuando yo entro la palanca, ¿cierto? Cuando entro la palanca, cambia de estado del 3 al 1, y cuando la saco o sea, lo que hacen las válvulas es cambiar un estado, ¿cierto? Como lo ven en la primera imagen en la parte superior derecha, cuando está salido el accionamiento, o sea, la perilla de color rojo, está entrando el aire por el 2 y saliendo por el 1, ¿cierto? Cuando yo la activo, se baja. ¿Qué pasa? Cuando se baja, se baja ese tornillo que está ahí y hace que el aire no circule. ¿Listo? Eso es lo que hace una válvula. Bueno, abrir o cerrar o enviarla por otra vía, eso es lo que hace una válvula. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante, que son las disposiciones de las válvulas, cuando ya veamos lo que son válvulas, cómo se lee una válvula, que es importante. Tenemos que ver en una sola medida, y esos son los tipos de mando, que en una sola lectura, y esos son los tipos de mando: con pulsador, con palanca, con pedal, neumático, de levo a rodillo, de resorte o de relé. ¿Listo?
Bueno, como yo les decía, aquí en la parte inferior nos dice que entra por A y sale por T, ¿cierto? Entonces, cuando cambia de estado la válvula, entra por P y sale por A. Tenemos diferentes tipos de válvulas, montajes de circuitos del banco de neumática. ¿Listo? Bueno, estos son los circuitos. Estos circuitos yo se los voy a empezar a leer, a que ustedes lo empiecen a entender después de que veamos cada tipo de válvula, cada tipo de elementos más asociados, y se empieza a leer de abajo para arriba. Bueno, esos ejercicios los van a hacer ustedes. Entonces, ya más adelante, cuando les explique cómo se hace el plano, vamos a descargar un archivo, un programa para que ustedes puedan usarlo. El programa se llama FluidSim. Bueno, por ahora esta es como la introducción. Yo les voy a dejar unos mensajes, unos videos para que ustedes lo vean. Ahora quiero mostrarles unas pequeñas diferencias que tienen todos los tipos de circuitos que nosotros estamos manejando. Entonces, empezamos. Hidráulico, vamos a comparar hidráulico, neumático, eléctrico y mecánico. ¿Listo? Entonces, el portador de energía en el hidráulico es el fluido hidráulico. Ya habíamos hablado del aceite. En el neumático es el aire. En el eléctrico pues son los electrónicos. Y en los mecánicos son el movimiento, posición. ¿Listo? La transferencia de energía en el hidráulico se hace por tubos, mangueras y perforaciones. En el neumático por tubos, mangueras y perforaciones. En el eléctrico pues con un material de conductor de electricidad como los cables. Y en el mecánico por ejes, varillas, correas, cadenas, piñones, etc. ¿Listo? Las magnitudes más importantes. En el sistema hidráulico estamos hablando de presión caudal. En el neumático hablamos de presión caudal también. Y recuerden que en el eléctrico estamos hablando de tensión, voltaje, corriente, potencia, resistencia. ¿Listo? Y en el mecánico fuerza, torque, velocidad. Esas son las magnitudes importantes. Aquí el hidráulico, recuerden, aquí se me olvidó algo decirles, en el hidráulico estamos hablando de un almacenamiento por medio de un tanque. ¿Listo? Y en el neumático estamos hablando de un compresor. ¿Listo? El eléctrico es un condensador y el mecánico un peso. ¿Listo? La densidad de potencia. Pues, recordemos, ¿cuál es la diferencia entre neumática y hidráulica? La diferencia entre neumática y aparte de sus componentes es que en hidráulica la densidad de potencia es muy buena. Se pueden hacer elevadas presiones de servicio, reducida relación de pesos de potencia. Por eso ustedes ven en esas máquinas amarillas, todo el sistema viene hidráulico. Porque necesita una gran fuerza para poder mover toda esa arena, todas esas piedras. En el neumático tenemos una buena limitación porque la presión de aire tiene hasta cierto punto. Ya después yo no puedo presionar el aire más de cierta fuerza. ¿Listo? Y en el eléctrico pues la densidad es regular, porque pues se gasta pues la relación de potencia entre el eléctrico y el hidráulico es 10 veces más, pero pues es un poco pues los sistemas son más difíciles de hacer. ¿Listo? La generación de movimiento lineal es muy sencilla por los actuadores, también mediante cilindros, mediante motores. También en el hidráulico también es muy sencilla. En el eléctrico no es tan sencilla porque hay que pasar de eléctrica a mecánica para hacer esos movimientos lineal, y en la mecánica es muy sencilla también por medio de mecanismos. Bueno muchachos, esto es lo que yo les quería mostrar ahorita de la introducción de la hidráulica neumática. Les voy a dejar unos videos en YouTube para que ustedes estén revisando, mirando, para que se abran un poquito al tema, y para ya el viernes en la videoconferencia responder las dudas sobre esta temática. Se les va a dejar las preguntas en el foro para que ustedes las contesten, muchachos. ¿Listo?